Tras meses de negociaciones, en octubre de 2022, el polémico multimillonario Elon Musk compró Twitter. Una de las redes sociales más importantes del mundo, no por su número de personas usuarias, sino por el perfil de estas. Se había posicionado hasta ese momento como la red del Círculo Rojo, la de la clase política y empresarial internacional. El empresario sudafricano llegó ahí acusando un exceso de bots y censura, especialmente de voces conservadoras, y prometiendo que se convertiría en un espacio de libertad de expresión y neutralidad. Con ese argumento despidió a 2/3 partes del personal y desmanteló el Trust and Safety Council, un grupo que tomaba las decisiones éticas. El resultado, tras 6 meses, son cambios en el feed o página de inicio, pérdidas económicas y una debacle en la reputación de Musk. Pero la red sigue en pie. De esto va hoy nuestra polémica en redes. ¿Qué tal? Les saluda Luisa Canturríos, le doy la bienvenida a una emisión más de Hashtag Polémica en Redes y le presento al panel de personas expertas con el que abordaremos este hashtag Twitter después de Elon Musk. Primero, agradezco muchísimo a Ernesto Ángeles, quien es investigador y analista cibernético, que nos acompañe en la orilla de allá. Ernesto, bienvenido y muchas gracias. Gracias, Luisa, es un honor estar aquí. Igualmente, uno de tus meros moles, el análisis de hoy, el maestro Luis Ángel Hurtado, igualmente director general de Comunicación Política Aplicada y del Laboratorio de Tecnopolítica. Bienvenido y también muchísimas gracias. No, al contrario, tocaya, siempre un gusto estar aquí en el Canal 14. Muchísimas gracias. Y vía remota nos acompaña también María José Alonso Soberanis, quien está en el Consejo Editorial de El Soberano. Es una conocida tuitera y alguien que le sabe muy bien justo las estrategias de comunicación. Entonces, bienvenida, Majo. Muy buenas noches, tardes, depende de la hora que nos esté viendo la audiencia. Muchas gracias, Luisa. Muy contenta de estar acá con ustedes. Si les parece, entramos en materia. Quisiera que viéramos algunos tweets cronológicos, digamos, de cómo ha sido esta evolución de Twitter y de Elon Musk como dueño de Twitter. Empezamos con un mensaje que compartió en sus redes sociales inmediatamente después de adquirir o de formalizar la adquisición de esta red social, que dice: el pájaro ha sido liberado. Fue uno de los primeros tweets que lanzó, como si, digamos, su adquisición fuera efectivamente a significar libertad, ahora sí, para esta red. Y un video que él mismo también posteó en esas mismas fechas, que dice en la traducción: entrando a la sede de Twitter, asimílenlo, y que se volvió sumamente popular y citado, puesto que entró con un lavabo del baño. Después alguien decía por ahí que eso era medio común entre millonarios y gente que se dedica a estas cosas de la tecnología. Pero bueno, era como una especie de metáfora, yo creo, de que iba a limpiar o cambiar, digamos, las tuberías, las coladeras de esta red, que era su promesa, ¿no? Empezar por ahí. ¿Realmente el pájaro estaba encadenado? Es decir, Twitter era un lugar donde no había libertad de expresión. Digo, ahorita escuchábamos en la cápsula este tema de que se despidió a un consejo que tomaba decisiones éticas, pero luego cuando fuimos viendo estos perfiles de despido, tampoco es que fueran personas súper neutrales y ¿no? sin opiniones políticas propias. ¿Cómo funcionaba Twitter antes de Elon Musk? En una brevísima ronda quisiera preguntarles eso. ¿Verdaderamente ha sido esta debacle de la que hablamos o solo es porque él es muy excéntrico? ¿Cuál es su opinión previo a Elon Musk? Híjole, un tema complicadísimo en todos los sentidos, porque justamente la estrategia de comunicación, vamos a decirlo así, política y por supuesto publicitaria de Elon Musk, era apuntalar justamente la idea de que en Twitter no existía la libertad de expresión ni tampoco el derecho a la información por parte de las audiencias digitales o los usuarios que estaban en esta red social. Hay que decirlo que su estrategia fue muy buena al grado de que se empezó a cuestionar que realmente no existía la libertad de expresión y por supuesto no existía el derecho a la información en esta red social. Cosa que, pues, vamos a decirlo así con números y con elementos, Twitter es de las redes sociales que menos restricciones tiene en materia justamente del derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información de sus usuarios. De hecho, es de las redes que les permite mayores... ¿Actualmente o incluso previo a Elon Musk? Antes, o sea, de histórico. Desde pues. antes, o sea. Okay. Y es tanto así que muchas figuras públicas que han sido sancionadas en otras redes sociales
veían en Twitter un espacio donde podían expresarse abiertamente. Por eso los altos grados de polarización que ha habido o hay, digamos, en esta red social. Esto no es de hace un año, o sea, viene gestándose desde el 2014 aproximadamente estos grados de, digamos, de presencia de alta polarización o de discursos que incitan, digamos, o aumentan la polarización. Ahora, en materia de libertad de expresión también y de derecho a la información, es tanta la libertad que existía y sigue existiendo todavía en Twitter, que una de las principales redes sociales donde más se difunde la desinformación o las fake news es justamente esta red social. Y esto no lo digo yo, lo dicen las investigaciones que hicieron durante la pandemia y después de varios procesos electorales, como el caso emblemático de la elección de Donald Trump en el 2016. Ahí están las investigaciones que hizo la Universidad de Harvard, también están las investigaciones que hizo la Universidad de Yale, Oxford, etcétera, etcétera. Entonces, si estamos hablando de que existía una libertad de expresión y de que existía un derecho a la información, ¿qué es lo que cambia con Elliot Moss? Esa es la pregunta que ahorita debemos de preguntarnos o que nos debimos haber preguntado antes de la adquisición. Moss lo encuentra muy bien por casos particulares. Él se centra en casos particulares como el retiro justamente de la cuenta o de las cuentas de redes sociales del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y como él hay otros casos. Y él dice, bueno, aquí no hay libertad de expresión, hay censura, hay un consejo que no sabemos quién era, hasta ahora ya lo sabemos, quienes lo integraban, y que ellos son los que toman las decisiones, son los que deciden por toda la cantidad de usuarios que estamos. Entonces, cuando yo llegue, esto va a cambiar. Y justamente se creía o se pensaba que se iba a lograr eso y que iba a haber un cambio cuando Elliot Moss tomara, digamos, las riendas de Twitter. Ernesto, déjame preguntarte eso, porque aquí particularmente en México se hablaba de que el equipo específico que trabajaba en nuestro territorio tenía, digamos, pues afinidad política contraria a la del presidente y que eso a veces se notaba en las decisiones. ¿Era chisme de redes? ¿Cómo ves? Esto previo a Elon Musk. Llegaremos ya un poquitito más adelante a cómo cambió cuando él lo adquirió, pero ¿tú estás de acuerdo en que era un espacio, digamos, más o menos libre antes de la compra? Yo creo que primero hay que matizar, ¿no? Matizar por fechas en cuanto a algo que no se ha mencionado hasta el momento es 2016. 2016 es un parteaguas en la regulación en cómo las redes sociales se habían comportado y en cuál era la relación que establecían, en este caso, sobre todo el gobierno estadounidense y las regulaciones estadounidenses hacia estas redes sociales, ¿no? Cuando sucedió 2016, las redes sociales y cómo veían las redes sociales el público y las autoridades cambió debido a que se facilitó, algunos dicen la interferencia rusa, otros dicen Cambridge Analytica. Fueron una serie de situaciones que se concatenaron y generaron que se buscara regular hasta cierto punto estas empresas de una manera un poco más fuerte. Okay. Sin embargo, hasta ese momento y hasta la fecha actualmente, existe el modelo que se denomina autorregulación de las redes sociales. Las redes sociales tienen una autorregulación y funcionan, las restricciones que establecen son con base en parámetros que establecen entre sí las plataformas al interior, y hay muy pocas cosas que realmente son punibles bajo la ley. Si acaso terrorismo, sin embargo, otras cosas como no sé, promocionar fármacos milagrosos no está penado. Entonces, eso era más bien como a discrecionalidad de las plataformas. Las plataformas habían tenido un comportamiento hasta cierto punto responsable, sin embargo, llegó Musk y empezó otra vez a esta autocensura impuesta por las redes sociales, en este caso Twitter, la empezó a relajar. Esto por una parte, ¿no? Y en el caso de México, y no solamente de México, hay estudios que de hecho ponen de relieve hasta cierto punto cómo Twitter hacía más exponencial la voz de las cuentas de derecha, pues, principalmente, ¿no? Pese a lo que dice Musk. Musk dice que era al revés. Que era al revés. Que justo la gente conservadora era censurada, yo diría controlada en discursos racistas, pero él dice censurada, ¿no? Y que justo es lo que quería evitar, que lo woke o progre, como él lo calificaba, fuera lo único que se difundía en Twitter. Es que también muchas veces se olvida que al final de cuentas las plataformas sí funcionan a un nivel global, pero realmente
peso fuerte de lo que sucede es a nivel en Estados Unidos. Cuando sucede en Estados Unidos, mucho de lo que sucede se exporta, muchas de las decisiones, de las regulaciones. Esto es importante debido a que desde hace tiempo en Estados Unidos hay una pugna entre las tecnologías, o mejor dicho, las empresas tecnológicas que están detrás de los demócratas y las empresas tecnológicas que están detrás de los republicanos. Los republicanos hasta hace poco tenían su bastión fuerte, eran las telecomunicaciones y alguna que otra, sí, sobre todo las telecomunicaciones y las empresas de comunicación, no tanto las empresas tecnológicas. Entonces, esto es importante porque al final de cuentas Musk marca un parteaguas en donde también al interior de Estados Unidos hay una discrepancia entre qué valores se promueven con base en qué tecnología. Porque más allá de lo que diga Musk o lo que diga cualquiera, la tecnología potencializa valores y se basa en ciertos valores. Entonces, estamos viendo ahorita, es el resultado de una pugna interna, una pugna intestina entre demócratas y republicanos. No por nada Tesla se fue a Texas. Entonces, al final de cuentas, hay que tener esto en consideración cuando hacemos un análisis, porque muchas de las cosas que dice Musk se alinean totalmente con los republicanos. Entonces, esto no es de gratis, esto tiene una intencionalidad política bastante clara. Bueno, una de sus primeras acciones fue atacar al hijo del presidente demócrata, ¿no? Pero llegaremos a eso. Permítanme cerrar con María José. Desde el lado de la experiencia, digamos, como usuaria, muchas veces las mujeres nos hemos organizado para denunciar cuentas de violencia explícita, cuentas de acosadores, y ahí siguen y no pasa nada. Pero ciertos perfiles, pienso el de Miriam June o no sé, algunas personas que son abiertamente activistas en una posición política, son o fueron rápidamente suspendidas, incluso previo a Elon Musk. Cuéntanos un poco eso, la experiencia del usuario. ¿Qué era Twitter antes de Musk? Y ya llegaremos después a los cambios que se han sentido. Creo que es un poco pronto. Creo que lo que dices es cierto. Creo que muchas cuentas han vivido esta censura por parte de Twitter sin mayor explicación. Hace algunas semanas al presidente Morena en la Ciudad de México también le suspendieron su cuenta durante varios días sin ningún motivo aparente, ¿no? Porque creo que una de las grandes deficiencias que tiene Twitter, y no solo desde ahora, sino desde antes de esta época de Elon Musk, es que es muy poco transparente con sus políticas, por ejemplo, con lo que considera discurso de odio. Si de por sí en la regulación mexicana vigente no es muy claro qué se entiende por discurso de odio, las redes sociales son todavía más confusas en ese sentido, ¿no? Tienen como por ahí algunos puntos que consideran que algún tweet, alguna publicación puede incurrir en discurso de odio, pero a mi punto de vista es muy arbitraria la forma en la que lo aplican, porque como bien decías, hay cuentas que sin deberla ni temerla, pues son canceladas y tienes que pasar un verdadero calvario para tratar de recuperarlas. Y hay otras que hablan abiertamente de violencia explícita contra grupos históricamente vulnerados y no pasa nada, ¿no? Hay incluso cuentas neonazis que tienen mucho tiempo en Twitter y por más que los usuarios denuncien, pues no sucede nada. Entonces creo que esto, de nuevo, considero que a lo mejor es muy pronto todavía para decir cuáles son estos cambios, pero lo que sí sabemos y tenemos certeza es que no ha cambiado la forma en la que Twitter castiga o no discursos de odio, ¿no? También me gustaría regresar a un punto que estaban comentando hace unos momentos, y es que desde la compra de Twitter, esto fue como muy sospechoso, ¿no? Tenemos que también tener muy presente que Elon Musk se endeudó muchísimo para esta compra, bajo esta bandera de liberar a Twitter y de pelear por la libertad de expresión en plataformas como esta, ¿no? Y entonces ahora vemos estas medidas como Twitter Blue, que seguramente tocaremos más adelante, en la que ahora los usuarios van a tener que pagar, pero ahí tampoco está muy claro, porque cuando la gente intenta, o más bien se suscribe a Twitter Blue, Twitter solamente te dice que va a someter tu verificación como a un análisis, pero nunca te dice cuáles son los parámetros que debes cumplir y demás, como a lo mejor sí sucedía antes, no sé si recordarán
recordarán ustedes, cuando tú intentabas verificar una cuenta, pues tenías que comprobar una serie de cosas que, no sé, a lo mejor que eras un medio de información, una personalidad de las redes sociales, de los medios de comunicación y tal. Ahora esos criterios no están para nada claros. Entonces, creo que tenemos que esperar un poco más para ver qué va a suceder con estos cambios ya en nuestra experiencia como usuarios y usuarias, pero pues ya llevándolo como a un terreno un poco más amplio, pues no podemos tampoco romantizar como este discurso y esta narrativa de Elon Musk de la adquisición de Twitter. No olvidemos el papel que juegan los medios de información en temas sumamente políticos, completamente políticos, ¿no? Como fue el golpe de Estado en Bolivia por temas de litio, pues tampoco estamos tan alejados de eso, ¿no? ¿Cuántas veces Elon Musk no se ha pronunciado sobre que no le importa, no va a escatimar recursos en hacerse de litio que yace, por ejemplo, en países latinoamericanos? Entonces, pues no podemos perder de vista que también es un tema completamente política esta adquisición, considerando también que el señor pues es dueño de la empresa más importante en este campo, como es Tesla. Bueno, y ahí nos toca directamente con la inversión que acaba de anunciar en nuestro país, ¿no? Como dices, conectar los puntos es justo muy importante para entender las intenciones de las élites, tanto políticas como empresariales. Permítanos ir a una brevísima pausa, ya dejando el panorama de lo que era Twitter antes de esta compra, para regresar de lleno con los primeros cambios que implementó y sobre todo los que vienen, porque efectivamente es un personaje al que no le podemos perder el rastro. Vamos a unos minutos de pausa y regresamos con Polémica en Redes. Pilar, dime. Que he visto los partes del hospital. Pero Pilar, ¿cómo estás aguantando eso? ¿Tu madre qué coño hace todo el día? Trabaja en una iglesia. Oye, que se me ha olvidado. Esto lo trajeron para ti. ¿Para mí? Un admirador. Cinema 14 presenta Te doy mis ojos. Lunes, 23:30 horas. Tus medios públicos, donde sea y cuando quieras. Encuentra tus contenidos favoritos en nuestra plataforma o descarga la app. MX Plus. ¿Será cierto que las drogas matan? Si fuera tan peligroso, no me estarían invitando a esta fiesta. Si no fuera peligroso, no sería clandestino. Ellos se ven bien, se ve que la están pasando chido. ¿Seguro que la están pasando chido? Acércate con personas de confianza con las que puedas platicar. Busca por ti mismo más información. Chécala bien. Juntos por la paz. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de México. Sanctuary. Every one of my girls moves, eats, speaks, sings and plays like a lady. We love our place. It's a decent Connie house. Welcome to my fiery howl. Cortesanas. Estreno viernes 17 de marzo, 21 horas. Gracias otra vez por su sintonía y por los comentarios que nos hace llegar a través de las redes sociales. Estamos en la @canal14mx. Permítame compartirle la encuesta que le estamos haciendo a través de YouTube, Twitter, Facebook e Instagram, que es la siguiente. ¿Crees que tras los cambios implementados por Elon Musk, la plataforma de Twitter, opción A, mejoró? Opción B, empeoró. Opción C, sigue igual. O D, abierto para opinar cualquier otra cosa. Les preguntaría a ustedes, por lo mismo, ¿qué les parece? Y también por esto que decíamos, tras su adquisición parece que todo se politizó, digamos, o se concentró muchísimo en, digamos, quién es el personaje. Quisiera que viéramos rapidísimo algunos tweets. Uno de Evan Jones, que de hecho trabaja en Twitter y se burlaba de la ex encargada de producto de Twitter,
sube esta fotografía de Esther Crawford, que por cierto creo que acaba de salir ya oficialmente de trabajar ahí, durmiendo en la oficina, ¿no? Era como en este momento de despidos masivos del inicio de Elon Musk en Twitter. Había gente que quería probar su lealtad al grado de dormir en la oficina en un sleeping bag, lo cual es como contrario a lo que se nos había dicho de las empresas de grande tecnología, ¿no? Que eran súper divertidas y tenían salas temáticas y como que habían hecho un gran esfuerzo por decirnos es padrísimo trabajar aquí. Elon Musk hizo un gran esfuerzo porque se notara que era espantoso trabajar cerca de él. Luego empezó a hacer cosas como esta encuesta. ¿Quieren reinstalarle la cuenta al expresidente Donald Trump? ¿Sí o no? Es decir, como aparentemente consultando cosas, como ya decíamos, que deberían ser un tema de política y transparencia, ¿no? Con lineamientos claros, algo suyo, de su Twitter personal. Y en uno más, este ya es más bien el reporte que hace The Intercept, pero bueno, muchos medios estadounidenses siguieron el asunto, que justo varios periodistas fueron expulsados de la noche a la mañana de sus cuentas, con el argumento rarísimo que dio él de que estaban compartiendo su ubicación en tiempo real, pero bueno, analizando el trabajo que hacían estos periodistas era más bien pues, un cuestionamiento al propio empresario, ¿no? Entonces, de repente, toda la conversación sobre lo que pasaba en Twitter y lo que pasa con los temas que se discuten en Twitter pasaba forzosamente por Elon Musk, algo que pues, los demás dueños, digamos, de plataformas evitan, ¿no? Justo una de las ideas de las redes sociales es que son democráticas, no que todo se concentra en una persona. Elon Musk hizo que se notara un montón su llegada. ¿Cómo fue esto? Digamos, ¿cómo fueron los primeros meses y cómo se tradujo esto ya en experiencia del usuario o la usuaria? Híjole, pues yo desde que se anunció ya la compraventa, digamos, de Twitter con Elon Musk, sabía que iba a ser una cuestión completamente catastrófica para el usuario. Primero porque una cosa es ser pues el CEO de ciertas empresas que tienen que ver con el ámbito, digamos, de la tecnología y otras que tienen que ver con el ámbito de la tecnología y desarrollo digital, o sea, la comunicación digital. Son dos visiones completamente distintas. Elon Musk, pues bueno, ¿por qué decide adquirir Twitter? Pues es una cuestión estratégica que él sabe manejar muy bien en el ámbito no solamente económico, sino también político. Sabía que desde Twitter podía mover muchos hilos que lo llevaran justamente a potencializar sus demás empresas, lo cual así lo tenía, digamos, contemplado. Sin embargo, cuando empieza a tomar las riendas en esta red social, pues en los primeros días lo vimos que fue algo terrible, cuando aparece justamente la verificación a una cuestión de pago. O sea, la verificación justamente cuando se crea en el ámbito, de hecho Twitter lo crea, fue para combatir y frenar un poco la usurpación, digamos, de los personajes que en llegado momento pues eran utilizados estas figuras públicas para posicionar principalmente desinformación o todo lo que tiene que ver con la industria de la desinformación, no solamente la desinformación misma, sino también tiene que ver con discursos de odio, etcétera, etcétera. Entonces, cuando se crea esta verificación, se hace con el objetivo de frenar, digamos, estas problemáticas que se estaban presentando en Twitter y el impacto que tenía Twitter hacia otras redes sociales. Recordemos muy bien los datos que presentaban al inicio del programa. Puede ser no la red social más utilizada en el mundo, que este es el caso de Facebook, pero sí es la que más injerencia tiene o más influencia tiene hacia las demás redes sociales y, por supuesto, en Internet en el mundo. Entonces, cuando crean... 83% de los líderes mundiales, según las estadísticas, están en Twitter. En Twitter. Es un dato, pues, muy importante en el ámbito político y, por supuesto, en materia de influencia. Entonces, cuando él decide poner a la venta pues, este servicio que se había dado, pues ahí ya empieza a desquebrajar todo esto, porque ocurrió en los primeros días, y yo lo dije también en un par de tweets. Esto iba a permitir que aquel que no tuviera o no pagara por la verificación, pues iba a quedar a la suerte de aquel que pudiera pagar la verificación. ¿Esto qué quiere decir? Pues a los días o a los días de haberse puesto a la venta, digamos, la verificación, empezaron a encontrarse cuentas apócrifas que estaban verificadas porque ya tenían la palomita, diciendo cosas que no habían dicho, digamos, los verdaderos autores, digamos, o los personajes que sí estaban detrás de estas cuentas o del nombre que estaba. Pues esto generó un caos, desinformación,
generó pues que la imagen pública de estas personas, de estas empresas o de estas organizaciones pues se pusiera en vilo. Entonces, eso hablando nada más de una decisión. Después vienen decisiones que, como la que presentabas, estimada Tocaya, el caso de poner como a plebiscito una política que ya pues, se había sometido no solamente en el caso de Twitter, sino en todas las demás redes sociales, que era justamente pues, quitarle digamos, el acceso o el usuario, digamos, a un personaje como Donald Trump. Y así como él, pues otros personajes, a ponerlo en consulta y todo eso. Esto como lo pongo mucho, o más bien lo pongo en la mesa, porque fue una forma de hacer realidad de una forma rápida todos aquellos ideales y por supuesto propuestas que ya había hecho Elon Musk antes de adquirir Twitter. Es como decir, miren, yo ya llegué y estoy logrando esto. Pero ¿qué vimos a la larga? Pues que empezó a generar pues, mayor polarización, empezó a generar mayor desinformación y no se diga pues en todos los controles internos que había al interior justamente de la misma empresa, ¿no? Que se flexibilizaron muchos elementos, no se diga el manejo de la información con los casos de los periodistas que le daban seguimiento puntualmente a lo que hacía Elon Musk. En ese sentido, aquella libertad que tanto se había pregonado que iba a haber o que dijo en su tweet cuando había adquirido Twitter que pues, el pájaro estaba libre o había sido liberado, pues fue estábamos... a su gusto, más bien. Exactamente, ¿no? Fue más bien el pájaro está libre, pero está libre hacia donde yo quiero que vuele. Ahora, Ernesto, ¿no sientes que si era una decisión, digamos, estratégica, personal o de su imperio empresarial absolutamente contraproducente? Hay como datos curiosos, digamos, previo a Elon Musk, el tweet con más interacciones y me gustas había sido el anuncio del fallecimiento del actor Chadwick Boseman, que hizo Pantera Negra, falleció de cáncer. Pues es un tuit como empático, ¿no? Que tenía que ver justo con un momento de lucha social y racial en los Estados Unidos, como que eso era lo que había generado más impacto. Después de eso, el nuevo tuit, digamos, con más interacciones es el de Elon Musk diciendo, después voy a comprar Coca-Cola para volver a poner la cocaína en ella, ¿no? Como que este tono irreverente le ha quitado, al menos creo yo, muchísima inteligencia o la percepción de inteligencia, como que era este exótico millonario de la tecnología y ahora es francamente un payaso. A eso se ha dedicado en la comunicación. ¿No es tu percepción también? No. Mi percepción es que al final de cuentas, tanto la cultura de Silicon Valley como lo que representa Elon Musk es el resultado, al final de cuentas se fue alimentando este proceso y representa perfectamente el resultado que toda la industria ha estado alimentando. Empecemos con que una red social no es que se preocupe por sus usuarios, ni se preocupa. Una red social es una empresa, es un negocio como tal. Entonces, su principal objetivo es lucrar, buscar maneras para lucrar. Esto en primera. En segunda parte, antes de que saltara a la fama el hecho de la publicidad de las redes sociales para hacerse pasar como amigables y el mejor lugar para trabajar, antes de eso la cultura era moverse rápido y romper cosas. Y en ese proceso de romper cosas y moverse rápido era una cultura laboral horrible. Entonces, al final de cuentas, al día de hoy estamos viendo la factura de alimentar todos estos procesos y en el caso de en el caso de Elon Musk. Sin embargo, no es como que sea el único. Mark Zuckerberg tiene un feudo en Facebook. No es como que tú esperes que sean las hermanitas de la caridad y lo hagan por buena onda. Uh-huh. Facebook se alimenta en buena parte del negocio de la desinformación, igual que Twitter. Entonces, me parece pues que para plantear la conversación en un principio hay que quitarle estas romantizaciones y estas preconcepciones, ¿no? Al final son empresas y tienen intereses en específico. ¿Y por qué digo esto? Porque al final de cuentas, la manera de la cual Twitter sacaba su dinero, sacaba pues ventaja era por medio del marketing y la publicidad. Sin embargo, llegó Musk y se peleó con medio mundo. Uh-huh. y empezaron a haber menos personas, empresas que pagan publicidad. Sin embargo, al final de cuentas, este modelo antes de Musk, todos sabían que no iba a durar. Twitter no era, a lo largo del tiempo, no era rentable su modelo de negocio frente a sus ganancias. Bueno, por algo se vendió. Entonces, si hubiera sido un gran negocio, no se hubiera vendido a Musk. Y al final de cuentas, lo que está haciendo Musk es
agarrar este negocio y diversificarlo. Lo que estaban mencionando ahorita de las Bluesky no es de Musk, lo trajo Jack Dorsey, uno de los creadores de Twitter. No es nuevo. Entonces esto en un principio, lo que está haciendo Musk es como buen empresario agarrar la empresa y tratar de diversificarla para ganar más. Entonces, en este proceso, pues obviamente va a tener varios intentos y errores. Sin embargo, lo importante, en lo que yo considero a tener de vista, es qué es lo que está planeando Musk. Musk dijo que tiene como por objetivo crear una aplicación, la aplicación X, una super aplicación. Que en esta puedas hacer pagos, puedas tener tu identidad digital, puedes tener varias cosas ahí dentro, ¿no? Entonces, y ya lo está empezando a hacer. De hecho, ya empezó con los planes para permitir que Twitter procese pagos. Igual el día de ayer o antier estaba diciendo que tenía la intención de comprar el banco de Silicon Valley que quebró, por una parte. Y por otra, no es como que Musk haya sido una persona que llegó a destruir y pobrecillo no sabe qué hacer. Volvió otra vez y es el hombre más rico del mundo. O sea, no es como que Musk no sepa qué hacer o como que su entorno lo vea como un apestado. Porque vuelvo a lo mismo. Que ya esté en la palestra pública y que eso, su politización, le genere enemigos políticos es una cosa. Pero que por otra, que Musk sea totalmente diferente a la cultura de Silicon Valley y a todas las personas que están ahí dentro, no es cierto. Es igual que de la mayor parte de personas y sigue teniendo su modelo de negocios, sigue teniendo su modelo de relaciones. Lo diferente aquí es qué intenta hacer Elon Musk con Twitter y cómo lo intenta diversificar. Porque vuelvo a lo mismo, la desinformación es un negocio y es un negocio que tal vez la derecha está explotando mejor. Sin embargo, no es la única red en donde sucede desinformación. En todas las redes y en todo Internet, la desinformación es un negocio. María José, decías que es, no solo un negocio, sino un asunto absolutamente político. En, mi experiencia personal como usuaria, de repente me empezaron a salir anuncios de Bitcoin, de cosas, que yo jamás en la vida he buscado. Justo veo, por ejemplo, la cuenta IfTattoo, que justo dice, basta, Twitter está raro, me siguen puras cuentas raras, 1000 mensajes diciendo que gane no sé cuántos bitcoins, no me sale la gente de siempre, me salen cosas raras, ¿no? Empezó a salir como un montón de publicidad, claramente alguien estaba buscando recuperar su inversión, ¿no? Me empezó a salir, por ejemplo, también información, yo sigo muchas cuentas de noticias, pero no este tipo de cuentas, ¿no? Como la republicana Ronna McDaniel, que dice en este tweet, las Big Tech, o sea, las grandes compañías de tecnología, censuraron información que indica que la COVID resultó ser fuga de un laboratorio. Bueno, esto fue ella replicando una noticia de un informe con poca credibilidad, que una de 5 fuentes decía que esa era una posibilidad, las otras fuentes decían que había sido, como fue la pandemia, asunto natural por estas transmisiones del mercado, pero una pequeña teorita por ahí en el Departamento de Energía, un estudio, se magnifica en Twitter, Elon Musk lo comparte y entonces de repente mi experiencia como usuaria es un montón de cosas que antes se hubieran controlado, como decir que la COVID salió de China, que claramente es una noticia falsa, o como invertir en bitcoins, que es algo que claramente le interesa a Elon Musk, ¿no? Es decir, sí estamos pagando y tiene poca confrontación. Me interesa esto que decías de que es muy político porque hay pocos líderes del mundo o pocos estados, como ya pasó con Facebook, diciendo ¿qué le está pasando a este señor? Ahí estamos todos. Lo que tuitee el canciller Ebrard, lo que tuitee el presidente, lo que tuitee cualquier líder del mundo se hace a través de Twitter y es noticia, ¿no? Pero no le está confrontando ni pidiendo cuentas casi nadie. Es que creo que de nuevo aquí regresamos a una discusión que yo considero al menos que en México no hemos querido entrar y es el tema de la regulación de estas plataformas y en general de todos los medios de los que consumimos información, ¿no? Entiendo que es un tema problemático, que es muy polémico, pero de nuevo, el ejemplo de lo que sucedió con Donald Trump hace 2 o 3 años es el ejemplo perfecto. Como ya sabemos, le bajaron su cuenta y demás, pero bueno, también teníamos a Nayib Bukele simultáneamente tuiteando
toda clase de barbaridades que podrían competirle a las declaraciones de Donald Trump, y con Nayib Bukele no sucedía nada, ¿no? El mismo tema sucede con la guerra con Ucrania. Se supone que muchos comunicadores de forma imparcial reportaban lo que sucedía, y de la noche a la mañana, pues muchos comunicadores rusos, por ejemplo, amanecían con esta leyenda en su cuenta, diciendo como que eran un medio afiliado al gobierno ruso, y en algunas ocasiones era verdad, pero en algunas no lo era, ¿no? Entonces, sí, esta aplicación de esta leyenda era completamente arbitraria por parte de Twitter. Incluso te censuraba cierto contenido y tenías que picarle para verlo, ¿no? De varios reporteros. Sí, exacto. Tú querías leer algo y te aparecía ahí una leyenda antes de entrar a leerlo, ¿no? Entonces, de nuevo, insisto que aunque hace un momento comentaban que son empresas y lo que les interesa es generar ganancias, pues no podemos olvidar que las empresas tampoco son carentes de ideología. Las empresas también hacen política, y este es el ejemplo perfecto, ¿no? Elon Musk sí está interesado en potenciar sus ganancias, pero sobre todo en saldar esta deuda de $44,000 millones que tiene que pagar, a ver cómo lo hará, pero independientemente de eso, pues el señor también tiene un interés muy claro en hacer política, y además a través de estas plataformas digitales que ya pues también le compiten a los medios de comunicación tradicionales, también se cabildean muchos temas que son completamente políticos. Y de nuevo insisto en el tema del litio, ¿no? No es ninguna casualidad que después de todo lo que sucedió en Bolivia, pues mucho de esto sí se generó en Twitter, ¿no? O sea, sí tiene este poder, a pesar de que tiene una cantidad, si lo comparamos con Facebook, muy pequeña de usuarios, pues las redes sociales, si las analizamos en su conjunto, tienen un poder inmenso para instalar una narrativa, aunque no sea la narrativa verdadera, aunque no sea lo más conveniente para una democracia, ¿no? Porque, bueno, también no podemos dejar de lado lo que sucedió con la toma del Capitolio en enero en Estados Unidos, ¿no? ¿Cuánto de esto no se dio en Twitter? ¿Cuánta gente no convocó si bien cuando estos dirigentes de este grupo extremista tuvieron que enfrentar la justicia, ellos se justificaron diciendo que no llamaron a la violencia? Pues sí, si uno revisa sus tweets, pues la convocatoria es muy clara, ¿no? Lo mismo que sucedió en Brasil, que bueno, ahora sabemos unos meses después que la cabeza detrás de ambos golpes pues fue la misma persona, y que esa persona, Steve Bannon, no es para nada irrelevante en Twitter, ¿no? Entonces no podemos quedarnos, yo considero, con esta visión un poco superficial de que a las empresas les interesa generar ganancias y demás, porque lo que se ha demostrado, al menos en los últimos años, es que las empresas también hacen política, y el señor Elon Musk tiene un interés muy particular en los recursos naturales de Latinoamérica. Entonces no podemos como voltear de lado en este tema. Creo que me atrevería a decir que es lo que tenemos que tener en el centro de la conversación, ¿no? Sí, tenemos que ir rapidísimo a una pausa, pero regresamos con Ernesto porque tiene un contrapunto que hacer. Yo ahí nada más apuntaría a lo que decías, María José. Claro, si no hubieran sido las redes sociales un factor clave para Donald Trump, no se hubiera dedicado a poner la suya propia en cuanto salió del gobierno, ¿no? Es parte de la conversación que tenemos que tener. Solo decir que en los medios públicos hemos puesto muchas veces sobre la mesa el tema de la regulación, justo porque la mayoría de la gente, como nos ha dicho aquí muchas veces el profesor Hurtado, se informa y toma decisiones con base en lo que ve en las redes. No es un asunto menor para nada. Una brevísima pausa y regresamos. Quédese mientras en Polémica en Redes. Lola. Niña malcriada. Vieja borracha. Insolente. Borracha. ¿Ya viste? Eres tú en la tele. Qué guapa, Lolita. ¿No te vas a despedir de ella? Ni se va a acordar. Cinema 14 presenta No quiero dormir sola. Función estelar. Lunes, 22 horas. Continuamos en debate público. Debate con nosotros los acontecimientos más importantes del país.
Un análisis periodístico desde los medios públicos. Debate público, martes, 21 horas. ¿Sabes que soltaron a Gumer? Tomé una decisión. ¿Cuál? Poner un negocio por nuestra cuenta. ¿No ves que Tony me lo controla todo? No tiene solución. Eres estúpida. A este lo mato. Irma. La próxima vez los agarraremos por sorpresa, Gumer. Cinema 14 presenta Las Cachorras. Martes, 23:55 horas. Soy el doctor Alfredo Victoria y quiero invitarles a la nueva temporada de Consulta Directa, un programa donde trataremos temas relevantes para la salud y tu bienestar. Nuestros invitados son médicos especialistas que responderán de manera clara y directa todas tus dudas. Acompáñanos los martes a las 11:30 de la mañana por Canal 14. Gracias por seguir viendo hashtag Twitter después de Elon Musk en esta hashtag polémica en redes. Regresamos contigo, Ernesto, porque querías complementar lo que estaba diciendo María José. Sí, nada más un punto. Puntualizar. Una empresa o las empresas también tienen una dimensión política en la misma lógica de que es el capital y sus acciones, sus actividades, ¿no? Sus intereses. Y con base en eso me gustaría puntualizar el hecho de que también es un error o una... bastante idealista creer que la propia tecnología o regulando la propia tecnología en su realidad técnica te va a generar una regulación o te va a generar, por ende, cambios sociales sustanciales. Usualmente se tiende a decir, se tiende a citar el ejemplo de la primavera árabe para decir, ay no, las redes sociales pueden cambiar la sociedad. Sin embargo, una sociedad que no tiene las características y no tiene el momento específico para cambiar, por más redes sociales que le pongas. Por ejemplo, ¿qué pasó en 2018? Con más redes sociales que había, con más medios, el presidente actualmente, presidente AMLO, ganó. Entonces no es como que tú digas, ay, por una situación técnica, un cambio o una regulación o una situación técnica a un producto técnico, vas a cambiar la sociedad por ende. Es un proceso mucho más complicado en donde los tomadores de decisiones sí tienen que fijarse en la parte técnica, fijarse en cómo funciona, pero ir de más allá, porque al final de cuentas el considerar una red social como una mera plataforma de comunicación es bastante, a mi parecer, es bastante reducido. Y en este caso lo pongo a consideración en el hecho de ¿qué está haciendo Europa para regularlo? Europa está pintando las redes sociales como una plataforma, no como un servicio de comunicación. Entonces, desde ahí se tiene que atender primero el quedar de acuerdo qué es una red social. Claro. Para después de ahí partir cómo regularla. Porque nada más centrarnos en, ay, se puede comunicar uno por ahí o se puede promocionar uno, es bastante corto para todos los alcances que tiene una red social. María José, nos dice producción que también querías volver a hablar respecto a este mismo hilo de pensamiento. Sí, creo que nadie tiene esta aspiración de cambiar una sociedad a través de las redes sociales. Lo que sí tenemos que hacer, me parece, que nosotros como usuarios y también las autoridades, es asumir la responsabilidad de usar las redes sociales de nuevo, de una forma responsable, ¿no? Ponían el ejemplo de la elección del 2018, pues sí, o sea, pero no podemos olvidar que AMLO ganó la presidencia después de décadas de una guerra sucia, de la que formaron parte los medios tradicionales y también las redes sociales, ¿no? Días incluso se dio a conocer, lo dijo el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, estos contratos que recibió el entramado García Luna, entre ellas el Partido de Acción Nacional, cuánto le pagó a esta empresa Black Security, con la cual de una
búsqueda muy simple de su cuenta de Twitter, pues se puede dar cuenta de cómo se sumaron también a esta, no solo la guerra sucia, sino también a la guerra de fake news en torno a temas de COVID, a este tema de las vacunas, a las medicinas contra el cáncer y demás. Entonces, de nuevo, no es que se trate de cambiar una sociedad de las redes sociales, sino asumir de forma responsable cuál es el alcance y cuál es la injerencia que tienen en democracias, porque no pasa solo en México, ha pasado en muchos países de Latinoamérica y también es el caso de la primavera árabe, aunque se trate de reducir. Es tratar de asumir que sí tienen un alcance importante dentro de las sociedades. Por ahí se bromeó en alguna... No, sigue con este hilo y después meto más preguntas porque si no, no vamos yo a para salir. puntualizar un poco, en ese sentido, sí creo que, está sustentado, que las redes sociales hoy en día tienen un efecto inclusive mayor que muchos medios de comunicación que tienen años, o sea, años de existir. O sea, empresas, digamos, con más de 100 años, digamos, de experiencia generando periodismo o generando información. Y tan es así que por eso mismo en el 2016-2017, nada más y nada menos que tanto el Congreso de los Estados Unidos como el Parlamento Europeo solicitó más bien que fuera a rendir cuentas Mark Zuckerberg por los efectos que había provocado, digamos, la sustracción de datos personales de Facebook. ¿Y qué hicieron con esos datos personales para hacer una campaña política o para hacer diversas campañas políticas con el caso de Cambridge Analytica? Claro que las redes sociales sí tienen efectos y son muy poderosas, por eso Elon Musk la compró. Y lo interesante aquí es que cuando la adquiere Elon Musk, es muy inteligente en ese sentido, la adquiere no por un sentido económico, él sabía que no es un negocio Twitter, pero sí es un negocio estratégicamente hablando, políticamente hablando. Porque, igual que los medios de comunicación, ¿no? No es como que los grandes empresarios tienen televisoras por caridad. No, es un gran negocio porque a partir de ahí puede hacer negociaciones muy importantes en el sentido de que, estás conmigo, entonces el algoritmo te lo pongo a tu servicio para que te beneficie. Estás en mi contra, entonces voy a hacer que el algoritmo pues cambie para que te perjudique. Y justamente lo que dice María José es muy importante. Como antes de Elon Musk ya se había utilizado el algoritmo y se sigue utilizando en el caso de Bolivia. ¿Cómo lo utilizaron para el golpe de Estado que recibió, por supuesto, Evo Morales? Y como esos casos ha habido otros en los cuales las redes sociales ha sido como que la punta de flecha donde se ha gestado estas convocatorias y estos efectos que tienen dentro de la democracia. En ese sentido, pues bueno, hay que ver que yo estoy totalmente de acuerdo con lo que también dice Ernesto, que tiene que ver con una cuestión de que son empresas, no son un medio de comunicación público en el cual todos tenemos injerencias, hay todo un comité, digamos, de ética, etcétera, etcétera, y todos lo construimos. No, aquí pertenece a una persona y esa persona, digamos, es la que se hace cargo, digamos, del control interno de su empresa. Aquí creo yo el reto extra, digamos, con las plataformas, uno es la accesibilidad, o sea, la mayoría de la gente tiene un teléfono móvil en la mayoría de, por lo menos nuestro continente, la televisión, que era como el gran nicho de poder, digamos, ¿no? de comunicación previo, pues la puedes ver cuando mucho un par de horas al día, el teléfono lo puedes ver literalmente cada minuto, ¿no? Eso, digamos, es como... O sea, claro, nuestra adicción a estas plataformas y el tema también ahí, no sé, como el espectro, ¿no? Digamos que el espectro es, en este país al menos, una concesión. Tú quieres una televisora, pues no puedes poner violencia a mediodía, punto, ¿no? Tienes que cumplir con las defensorías de audiencias, en el caso de, por ejemplo, nosotros, los canales públicos, es decir, sí se ha avanzado. Las redes y justo las plataformas particularmente están en una nube o en un gris muy complicado, ¿no? Y la verdad es que va a ser mucho más difícil pues regular para atrás que haberlo hecho desde el principio. Entonces ahí creo que nos quedan dos vías. Efectivamente yo coincido ahí con lo que decías, María José, pues presionar, porque es un tema público, es un tema de interés público por mayores regulaciones, pero también desintoxicar, digamos, nuestro propio consumo. ¿Qué le recomiendan en estos 6 minutitos que nos quedan a nuestras audiencias justo para no llevarnos por estos algoritmos o por estas falsas tendencias que se crean? Se prometió que se iba a eliminar los bots, bueno, hablando de eso, pero la verdad es que no ha sucedido, por lo menos no visiblemente en Twitter, ¿no? Entonces, ¿qué recomendaciones le dejan a nuestra audiencia para evitar ser víctimas justo de estas narrativas que se colocan con toda intensidad y propósito? Quien quiera.
Bueno, sí se puede. Bueno, en ese 2 sentido... minutitos, por favor, para ir cerrando. Rapidísimo. O sea, hay que entender que no todo son las redes sociales. Eso sí es algo muy importante y tiene que ver con el caso que yo he venido pregonando desde hace... Yo soy enemigo de la regulación de las redes sociales y, por supuesto, de Internet. ¿Por qué soy enemigo? Porque también las regulaciones provocan que este poder que se tiene y que hay y que existe ahora con estos medios de comunicación o estas plataformas que actualmente existen, pues se deposite en unas cuantas manos. La historia de la regulación a través de los años nos ha mostrado que no ha funcionado. ¿Qué se le ha apostado? Yo lo he apostado y lo he dicho así, con el fortalecimiento de los usuarios, en este caso de la sociedad. Alfabetización mediática para todos, en todos los sentidos. La educación es lo que va a hacer personas más críticas y todo esto. Y en ese sentido va acompañado de que cuando tú ya tienes alfabetización y estás educado, pues no solamente te quedas con lo que dice Twitter, te vas a otra red social, o si no, te vas a otro medio de comunicación, no necesariamente Internet, sino otros medios como la prensa, la radio, la televisión, inclusive los libros que hoy en día también se han abandonado porque son fundamentales. Sin duda. ¿Coinciden los demás? Yo en lo personal no coincido. Yo estoy a favor de una regulación no tan horizontal, porque tan solo tú cuando te metes a la plataforma está diseñada de una manera para que el usuario tenga ciertas actitudes. Entonces tú, por más educado que seas, por más consciente que seas, pues hay cosas que se te van de las manos. Eso por una parte. Por otra, el hecho de ponerle toda la responsabilidad al usuario, como se ha estado diciendo, me parece excesivo. Porque pues al final de cuentas tú como usuario lo que menos quieres es ponerte a pensar, ay, todos los riesgos, todos los problemas, o sea, es algo que no se hace usualmente. Yo lo que recomendaría en este caso, en el caso de los usuarios, por ejemplo, es irse a la sección, cuando abren Twitter hay una sección que dice solo para ti. Si no quieren ver lo que los nuevos algoritmos han estado propagando, váyanse a la sección solo para ti y ahí ya no les va a salir. Eso por una parte. Y por otra, yo por lo que apostaría es por la educación y la desromantizar el discurso tecnológico para los tomadores de decisiones y para los políticos. Y una educación, sí, pero para la clase política. Porque veo que, al menos en lo que yo puedo notar, hablan desde un discurso romántico de las redes, pero brutal, ¿no? Y en este caso no es como que sea imposible. Hay ejemplos. El ejemplo más claro que se puede regular es Europa. Si volteamos a ver Europa, vamos a ver una imagen clarísima de qué se puede hacer y sí se puede hacer. Entonces, México podría bien sumarse o intentar adaptar esta clase de soluciones que ya hay en otras latitudes. Porque la regulación no es solamente transnacional, hay regulaciones locales. Un minutito, María José, perdón, para cerrar, por favor, ¿con qué nos dejas? Yo creo que yo sí soy partidaria del tema de la regulación de las redes sociales. Obviamente esperaríamos ver un ejercicio legislativo pues muy nutrido, ¿no? Donde participen muchísimas voces y no se quede nada más en algunos cuantos expertos, usuarios y demás, pero lo que sí es que es urgente esta regulación. Y por otro lado, creo que también coincido con que nosotros tenemos que ser usuarios responsables, pero lejos de únicamente responsabilizar al usuario, me parece que lo que nos hace falta, y dando un pasito más atrás en esta discusión, es más transparencia en cuanto al financiamiento de espacios como los medios digitales y la prensa convencional, ¿no? Creo que es, de nuevo, una de las discusiones que en México no nos hemos querido atrever a dar, y son muy importantes porque yo insisto en que a pesar de que todas estas son empresas concentradas en generar riqueza, lejos de eso también son actores políticos, también son incidentes en la vida pública, y en ese sentido nosotros como usuarios creo que tenemos derecho a saber quiénes están detrás, ¿no? Creo que sería muy distinto si fuera completamente transparente que Latinus está financiado por el gobierno de Guanajuato y otros varios políticos del PRI, del PAN, del PRD. Creo que es muy distinta la forma en la que consumiríamos medios como este, y lo mismo sucede con las redes sociales. Muchísimas gracias, María José Alonso Soberanis, Ernesto Ángeles y Luis Ángel Hurtado. Sin duda es una discusión que apenas comienza, no un año, ni medio año, y ya estamos teniendo un corte de caja importante porque lo amerita Twitter. Entonces no será
el final de la conversación. Muchísimas gracias a nuestro panel de personas invitadas. Le comparto el resultado de la audiencia que le hicimos a través de diferentes redes sociales. El promedio dice lo siguiente. ¿Crees que tras los cambios implementados por Elon Musk, la plataforma de Twitter mejoró? El 17% de nuestra audiencia votó en este sentido. Empeoró, 25%. Sigue igual, 56%. Y otra, solo 2%. Muchísimas gracias a la producción y por supuesto a usted por acompañarnos en esta polémica en redes. Hasta la siguiente emisión.